Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Vean, vamos a continuar con nuestros temas de introducción al derecho. Hasta aquí ya hemos agotado varios. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlos, pueden ir al canal y pueden buscarlos. Dentro de los temas que ya hemos visto, pues hemos hablado de los elementos de la norma jurídica, de los tipos de normas, de las fuentes del derecho, del concepto de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, si a alguien le sirve la información, puede ir al canal y ahí va a encontrar los temas ya desarrollados, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos toca abordar lo que tiene que ver con la división de poderes. Lo voy a segmentar porque pues el tema es amplio y no lo puedo abarcar en un video. Y aunque pudiera, la verdad, pues sería muy largo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la división de poderes y si tienen al final, después de que alguien tenga la oportunidad de verlo, si tiene alguna duda, pues bueno, ya saben, me dejan su comentario en la cajita de comentarios y yo con gusto me tomaré el tiempo de responderle. Vean, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de la división de poderes? Obviamente va a atender al tipo de país en el que nos desarrollamos o el tipo de país en el que vivimos, ¿sí? Ejemplo, nuestro país pues tiene una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que dentro de ella ya hablamos del tema también en un video respecto a la constitución, pero dentro de ella en el artículo 49 habla de la división de poderes, ¿sí? En el artículo 49. Pero, ¿por qué nuestro país adopta un sistema de división de poderes, un sistema republicano? Digo, si bien es cierto, lo copia de otros países, ¿no? Pero vean cómo surge la división de poderes. ¿A quién se le ocurre? Si nosotros hacemos un recorrido histórico, podemos hablar pues de países monárquicos en los que el rey era la máxima autoridad. Si hablamos, por ejemplo, de la Edad Media, por ahí hasta los señores feudales eran quienes ejercían sus facultades de poder dentro de la zona que les correspondía y violentaban sin más los derechos de todos aquellos que se encontraban dentro de sus tierras, ¿sí? Entonces, vean, por eso surge la necesidad de regular el poder. Necesitamos dividir el poder para que no recaiga en una sola persona y hablemos de autoritarismo. Entonces, cada poder va a tener sus propias facultades. Y si dentro de los exponentes que tenemos que comienzan a hablar de la división de poderes, son dos personajes. Era Montesquieu y John Locke. John Locke y Montesquieu hablan de la división de poderes. Ellos son los que abordan el tema y ellos son los que proponen la forma en la que se debe de dividir. Montesquieu, él sí habla de la división de poderes en la forma que hasta hoy la conocemos, en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. John Locke habla de un poder ejecutivo, hablamos de un poder judicial, de un poder legislativo y en algunos textos vamos a encontrar que hablaba de un poder confederativo. Entonces, les digo, ellos son los dos exponentes que hablan de la división de poderes. Gracias a ellos podemos hoy hablar de la división de poderes porque fueron los primeros que comenzaron a abordar el tema. Y decían que la finalidad de que dividamos el poder, como le decía hace un momento, pues es evitar el autoritarismo, evitar que una sola persona ejerza todo el poder, que tenga todas las facultades, sino que debe de haber alguien más que le contrarreste ese poder con el objeto pues de evitar el abuso hacia los ciudadanos, el abuso hacia aquellos que están gobernados por él o por ellos. Entonces, lo proponen porque les digo, pues estábamos hablando en momentos de la historia de la humanidad en donde el poder era absoluto, en donde solamente una persona podía decidir cómo se hacían las cosas, en donde una persona podía mandarle a quitar la vida a otra persona en un día sin importar nada, sin que nadie se quejara. Entonces decían, necesitamos evitar esto, necesitamos separar el poder, necesitamos dividirlo para que existan otras autoridades que cumplan con las funciones. No puede ser posible que tú, como gobernante, pues crees las leyes, que se te ocurran, pero además, deja que crees las leyes, sino que también las ejecutas, también haces cumplir las leyes. No es correcto. Entonces dicen, hay que dividir el poder y algunos se tienen que encargar de que las leyes, alguno tiene que fungir una función meramente administrativa, como es el poder ejecutivo, y unos tienen que hacer cumplir las leyes, que es el poder judicial. Es la forma en la que lo dividen ellos
Y bueno, así llegamos en diferentes momentos de la historia y en nuestro país, pues bueno, también comienza esa división de poderes, ¿no? Después de que nos separamos de España, pues comenzamos con la división de poderes y pues hemos llegado a esto. Entonces les digo, si tienen alguna duda, no se queden solamente con lo que yo les digo. Vayan al artículo 49 de la Constitución y ahí van a ver cómo el artículo 49 de la Constitución nos dice que en México hay una división de poderes y nos menciona los tres que acabamos de decir. Ahí están los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sale? Entonces les digo, solamente el artículo 49 habla de la división de poderes. Entonces ya cada artículo en particular abordará el poder de que se trate. Por ejemplo, hoy me toca abordar el poder legislativo. Y el poder legislativo tiene su fundamento en el artículo 50 de la Constitución. Si tienen alguna duda, agarre su Constitución o búsquela en internet y vea el artículo 50. Ahí lo va a encontrar. Ahora, de manera posterior, abordaremos los otros artículos y diremos en dónde se encuentra cada uno de ellos, cuáles son sus funciones, requisitos para hacerlo, ¿no? Entonces vamos, vean, les digo, el artículo 50 nos habla del Congreso ya de la Unión, ya hablando ahora sí del poder legislativo. Ya dijimos que primero nuestro país, en términos del artículo 49, se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Después el artículo 50 ya nos habla del poder legislativo en sí y nos dice que el poder legislativo se divide para su ejercicio en una Cámara de Diputados, en un Congreso General, que es una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. ¿Sí? Si nosotros nos vemos notas en el radio, en el periódico, para los que no estudian Derecho, los que estudian Derecho ya saben de qué estoy hablando, de quién es el Poder Legislativo, que también se le conoce a nivel federal como Congreso de la Unión. Y bueno, él representa el Poder Legislativo. Vean, entonces para poderlo complementar, ese Congreso de la Unión o Congreso General se divide por dos cámaras, como lo acabamos de decir, en términos del artículo 50 de la Constitución. Entonces tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Cada uno de ellos al final cumple la función de legislar. Las iniciativas de ley también ya vimos cómo se lleva a cabo el proceso legislativo. Pueden ir a verlo cuando hablamos de las fuentes del derecho en relación a la ley, que sigue el procedimiento legislativo. Entonces vean, cada una de ellas pues tiene la obligación también de presentar iniciativas de ley. No importa, solamente que de manera también por la Constitución también conocemos a la Cámara de Diputados como la Cámara Baja y a la Cámara de Senadores como la Cámara Alta. También así se les conoce, ¿sale? Entonces regresamos y decimos, el Poder Legislativo ya dijimos que tiene su fundamento en el artículo 50 de la Unión y también se le llama Congreso General y se divide para su ejercicio en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Vean, ahora ya tenemos dos cámaras. ¿Cómo se integran las cámaras? ¿Cómo se integra ese Poder Legislativo en relación a cada una de las cámaras? Bueno, la Cámara de Diputados se integra por 500 integrantes, valga la redundancia. O sea, hay 500 diputados, ¿sí? Cuando hablamos de la Cámara de Diputados, sabemos que en esa Cámara hay 500 miembros de la Cámara de Diputados. Dentro de esos 500 diputados, que todos, pues les digo, pues función es legislar en conjunto con la otra Cámara, pues 300 diputados son aquellos que vamos a votar de manera directa, ¿sí? Cada 3 años o cada 6, dependiendo el periodo de elecciones, vamos y votamos por ellos. Los 300 se les llama de mayoría relativa, ¿sí? Entonces, ya en sí, la Cámara de Diputados se cambia cada 3 años. Ahorita, el año pasado se cambió, cuando tomó protesta la presidenta actual de nuestro país. En unos meses antes, o un mes antes, que fue en septiembre, tomó posesión o tomaron el puesto los diputados, ¿sale? Entonces, vean, les digo, son 500 diputados, 300 les decía, son de mayoría relativa. De esos sobran 200, y esos 200 más son aquellos que comúnmente llamamos plurinominales. Esos diputados plurinominales que se van eligiendo
conforme van asignándose votos, ¿no? Aquellos son ellos que no salen a hacer campaña, pero que en algún momento por cada determinado número de votos que va obteniendo cada partido político que participó en las elecciones, pues se le van asignando más diputados, ¿sí? Entonces, hasta aquí, espero que no haya ninguna duda. La Cámara de Diputados se integra por 500 personas, 300 son de mayoría relativa, 200 son de representación proporcional o plurinominales, si eso les sirve. La Cámara de Diputados se cambia cada 3 años o los diputados solamente duran 3 años en el puesto, ¿sí? Vamos a la siguiente. La Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por 128 miembros. La Cámara de Senadores o los senadores duran en el puesto 6 años. Ellos, así como vamos a votar para elegir al presidente de la República, así votamos por senadores también para volver a cambiar los que se encuentran en ese momento y lleguen otros nuevos senadores a ocupar el puesto y a ser los nuevos legisladores dentro de esa Cámara. Dentro de esos senadores son 128, les digo, la Cámara se integra por 128 miembros, dentro de los cuales se eligen 2 senadores por estado. De cada estado salen 2 senadores. Entonces, si tenemos que nuestro país tiene 32 entidades federativas, pues entonces al final tenemos 64 senadores que son elegidos por el voto de los ciudadanos. Sí, el día que vamos a votar nos dan una boletita para senadores y tachamos el que conocemos o al que nos recomendaron que creemos que va a ser una mejor función legislativa y a él le damos nuestro voto. Entonces son 64 senadores que son elegidos por el voto libre y secreto o por mayoría relativa. También así le podemos decir. Después de eso hay 32 senadores que son elegidos por algo que le llaman primera minoría. Y hay otros 32 senadores que se eligen por algo que le llaman representación proporcional. Pero para no hacerlos caer, porque tendríamos que hablar del conteo de votos, para no hacerlos caer en error o para no confundirlos tanto, vamos a llamarles igual plurinominales, ¿sale? Igualito, plurinominales. Entonces tenemos que 64 senadores de los 128 son elegidos de manera directa por los ciudadanos a través del voto y los otros 64 atendiendo a la forma en la que les denominen de minoría relativa, de primera minoría, de representación proporcional, pues bueno, son los otros 64 que sumados nos van a dar 128 senadores, de los cuales pues se integra en su totalidad la Cámara de Senadores. Ahora bien, ya tenemos 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El Poder Legislativo Federal. Al Poder Legislativo Federal también le llamamos el Congreso de la Unión, ¿sí? Por ahí cuando vemos la televisión, luego salen comerciales y dicen el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, pues son ellos son los que se encargan de crear leyes. ¿Cuáles leyes crean ellos? Ellos crean leyes para todos los ciudadanos a nivel federal, o sea, las leyes que se aplican en todo el territorio nacional, ¿sale? En todo el espacio geográfico que comprende nuestro país, las leyes que ellos elaboren serán para todos, ¿sí? Esta es su función y pues bueno, cuando se constituye el poder constituyente permanente, pues podrá modificar la Constitución junto con los congresos de cada entidad federativa. Eso fue tema de de lo que tuvo que ver con la Constitución o de nuestra Constitución rígida, ¿no? Por ahí hablamos de eso. Si alguien tiene alguna duda, puede ir a los videos pasados y ahí lo va a encontrar. Entonces, vean, hasta aquí tenemos el Congreso de la Unión ya integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Les digo, o lo repito para que no haya problema, si quieren saber el fundamento de la división de poderes, está en el artículo 49. Si quieren saber el fundamento constitucional del Congreso de la Unión, lo encontramos en el artículo 50. ¿Saben por qué se lo repito? Siempre que hablemos, al menos conmigo, creo que de hoy para adelante trataré de dar el fundamento legal en donde van a encontrar la información. Nosotros, en derecho, siempre que hablemos de un tema, siempre va a haber un fundamento. No son cosas que nos saquemos de la manga, ¿sale? Para todo existe un fundamento legal porque
todo está previsto, ya se los había dicho en otro momento, todo está previsto, entonces debe de haber un fundamento legal en el que nosotros o ustedes pueden ir y buscar y verificar la información que yo les estoy dando en este momento. Entonces les digo, si tienen alguna duda, bueno, chequen esos artículos para que no se queden con la duda y no se preste a que en algún momento los pude haber engañado. ¿Sale? Entonces les digo, ahorita les acabo de hablar del Poder Legislativo Federal o del Congreso de la Unión en relación a la división de poderes de acuerdo al artículo 49 de la Constitución. Si alguien tiene alguna duda, por favor, como siempre, se los encargo, dejen un mensajito en la caja de los comentarios, yo los leo con mucho gusto. Si alguien en algún momento quiere que aborde un tema en especial, déjenmelo también en la cajita de comentarios y yo lo estaré retomando. Entonces, hasta aquí les dejo la información. Cualquier cosa, quedo al pendiente. Les agradezco mucho. Por favor, regálenme un like. Sí, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Se los agradecería mucho porque pues, de eso me motiva a seguir creando contenido. Y pues si conoces a alguien que esté estudiando Derecho o a alguien que le interese solamente saber sobre el tema, pues compártele mi video. Créeme que también eso pues me sirve bastante. De momento me despido, espero que se encuentren muy bien, espero que sigan pasando un excelente día y nos estamos viendo en el video siguiente en el que voy a hablar del poder ejecutivo. Hasta luego, cuídense mucho.